Ejem. Hubo una vez un fontanero italiano. Se hizo exitoso en los 2D. Cada uno tendrá sus razones, pero el primer grupo será porque le gustaron los cambios y las reformas y bueno, el otro no. El cambio extremadamente notorio en las mecánicas de Super fue un paso para adelante. Lo que destacaría de ambos juegos sería su jugabilidad. Un día, ese fontanero volvió al 2D. Esta vez, hecho de papel. Pero el papel pronto comenzó a arrugarse. Acompáñenme a ver esta historia. Corrían los años 2000. Al frente estaba el 2001. Los 90 ya no corren. Teníamos enfrente a una Nintendo 64 completamente debilitada y que prácticamente había perdido la batalla contra la PlayStation de Sony. En ese clima tan hostil, un fontanero que supo hacer maravillas en los 3D de la 64 decide regresar a su clásico 2D, esta vez hecho de papel. En 2000 y 2001 se lanzaría un título que iniciaría toda una subsaga, Paper Mario. El fontanero no arribaba al género del RPG por primera vez. 4 años atrás hacía ese primer acercamiento al género en colaboración con Square. Sin embargo, con Paper Mario 64 y su exitosa secuela, The Thousand Year Door, se desmarcaron de la fórmula del sistema de combate que ese predecesor tenía, pues aparte de ordenar a tu personaje a hacer X acción, también se puede controlar los ataques haciéndolos más o menos efectivos, sumado a un sistema de experiencia que resultaba muy atractivo para los fanáticos de esta subsaga. Lo que más podría destacar de esos juegos son 3 cosas. El primero es el estilo que tiene, el cual es aún más caricaturesco de lo normal en la saga de Mario y por ende le da un cierto toque característico. Del 64 podría destacar cosas muy características de su género, tales como la jugabilidad y cómo ésta se implementaba en el mundo que se creaba, refiriéndome más en los desafíos con un esquema netamente explorativo, que sí te recompensaban de manera justa el esfuerzo requerido. El segundo elemento que puedo resaltar de estos juegos son los implementos de nuevas mecánicas a las tradicionales RPG, ya que en los RPG convencionales solo tenías que dar órdenes a los personajes, mientras que estos hacían todo el trabajo. Si bien no cambió demasiado, ahora el jugador influye en las acciones de los personajes, haciendo que si este hace las cosas correctas, personajes pueden salir beneficiados y también podrían avanzar más lejos. Lo que destacaría de ambos juegos sería su jugabilidad, que a diferencia de las entregas posteriores y juegos similares a su género, traía mecánicas interesantes. Por ejemplo, sería el uso de las insignias que te ayudaban a agregar más habilidades al protagonista. Se puede destacar los compañeros que eran importantes no solamente para la historia, sino también eran útiles para ciertas batallas, y la exploración que podías buscar más, objetos de colección o explorar el mundo y descubrir secretos, etc. El sistema de combate no solo brillaba por sí mismo, hay que recordar que Mario es un plataformero y en estos juegos se hace bien ese aspecto, lo que propició a crear escenarios hermosos que aprovechan la capacidad de la consola así como su exploración. Sin embargo, luego entró a escena de Thousand Year Door, el cual llevaría más allá las cosas implementadas en 64, con ideas mejor implementadas en cuanto a plataformeo, el público en las batallas que le dan otro factor a tomar en cuenta, pues ese te podía servir o perjudicar, y ahora se tenía una historia mucho más elaborada. The Thousand Year Door, en cambio, presenta una historia más profunda y una mejor interacción y desarrollo de personajes, mejorando la jugabilidad al ser una más creativa tanto en el entorno como en las batallas. Esta secuela hace un trabajo impecable mejorando todo el anterior. Claro, tiene sus cagadas, pero por otro lado, este juego es algo que posiblemente ya nunca veremos en esta subsaga. El tercer elemento sería como la historia.
sobre todo en el segundo juego, que esta fue mucho más compleja, más allá de la primera, que era juntar estrellitas para salvar el castillo. Eso era lo único. Y si bien en la segunda también es similar, que hay que recolectar objetos, lo hace de una manera mucho más detallada. Más que detallada sería carismática, ya que los personajes del juego que se introducen ahí son mucho más característicos, tienen muchas más rasgos que lo hace más agradable al público que en el primer juego. El segundo juego dota de una mayor caracterización y hace que sus características resalten más que en el primero, lo cual hizo que el segundo juego fuera tan emblemático. Con todo esto en mesa, Paper Mario se perfilaba a ser una de las subsagas más exitosas de Mario. Lo tenía todo a su mano, un sistema ciertamente bien hecho, historia atrapante y un montón de detalles que hacían que las dos entregas sean un punto de interés para cualquier jugador. Y aún con todo esto, lo cierto es que la actualidad dista de ser tan exitosa como la de antaño. ¿A qué se debe que los Paper Mario se den un vuelco de 180 grados dentro del fandom? La respuesta y punto principal para este video yace en la tercera entrega de la saga, el sucesor de Thousand Year Door. Considerado por muchos como el juego que mató a la saga y otros como una joya infravalorada, es el juego más controversial de la saga por muchas razones. Y he aquí, en este intento de mini documental barato hecho por un tipo de 18 años, intentaremos repasar todo lo que fue del Paper Mario que mató a la saga. Con ustedes, Super Paper Mario. Este juego fue lanzado en 2007 en la famosísima Wii, traído nuevamente por Intelligent Systems, la desarrolladora que ha estado colaborando con Nintendo para traer los títulos anteriores de la saga. No obstante, el principal detalle a tomar en cuenta es la ausencia de participación de Shigeru Miyamoto como productor, pues en los dos juegos anteriores este sí se hizo presente, cosa que no se volvería a repetir de aquí en adelante. Las razones no las sabemos. ¿Acaso su ausencia contribuyó a que la subsaga tome un rumbo distinto al ya establecido? Podría ser. De momento hay que ceñirnos a lo evidente. Super nos relata la historia de Mario, el cual, con la ayuda de Teppy, un pixelito guía y compañero de turno, y de muchos otros aliados que nos iremos cruzando en el camino para recolectar los corazones puros, elementos hechos a base de los sentimientos, deberemos salvar el mundo de un cataclismo ocasionado por el Conde Cenizo con la ayuda del corazón del caos, un elemento creado por el odio extraído de las personas. Para decir que este tipo forzó a Peach y Bowser a casarse para crear este corazoncito. Esta es la versión súper resumida de esta historia, pues el lore que embarga tanto al Conde Cenizo como a Teppy le dan un sentido diferente a la trama, convirtiéndola de la típica historia de un tipo malvado con intenciones de dominar al mundo a una de un tipo herido cuya existencia se vuelve miserable tras la desaparición de su ser querido, y ve en una profecía malvada como el intento de suicidio más grande jamás perpetrado. En palabras fáciles de entender, el Conde Cenizo está enamorado de Teppy. En una época pasada estos han salido juntos, sin embargo, el padre del tipo no lo aprobaba y un día de eso simplemente desapareció a Teppy, y esto ocasionó que el conde entrara en una profunda depresión la cual le llevaría a perder el sentido de su vida, y acto seguido, consumido por la tristeza, terminaría por recurrir a un libro prohibido, el Pronosticus Nigerum, que habla sobre la destrucción de los mundos con la ayuda del corazón del caos. Y es así como llegamos al punto actual, el conde creando el vacío que pretende destruir todo el mundo con la ayuda de sus esbirros. Mientras tanto, Teppy terminaría en Villa Cara, en un estado deplorable a palabras de Merlón, su salvador, que no le quedó de otra que reformarla en un pixelito, el cual terminaría reuniendo
uniéndose con Mario para frenar toda esta situación. Progresivamente a través de la historia iría recobrando la memoria, mientras que el conde se daría cuenta de que Tippy seguía viva en ese pixelito, todo para terminar enfrentándolos a ellos. Esta premisa irá adquiriendo mayor fuerza conforme pasan los capítulos. Iremos conociendo gente la cual iremos interactuando y, por supuesto, fuerzas oscuras debajo de la mesa, dispuestos a esperar su momento para atacar. Es un caso excepcional sinceramente. Super y The Two Sanjiador tienen una historia muy oscura, profunda y bien llevada. Para este juego, o sea, Super, trata dilemas y temas como el amor, la traición o el sentido de la vida, que son desarrolladas medianamente bien y de una manera cruda, pero sin desviarse del tópico principal. Y la historia de Super me parece normal, o sea, el villano me parece bueno, pero sus esbirros es como que dan igual, sus personalidades dan igual y después las batallas como que lo deja de lado. Y tal vez la historia sea más resaltante incluso de lo que uno puede imaginar, pero cuando uno juega el juego y le deja más sabor de boca a todo lo que es la jugabilidad, como que no le importa mucho eso. La historia de Super toma ciertos giros inesperados en algunos parajes, desde ver como todo un puto mundo es destruido en nuestras narices gracias al vacío que nuestro compañero de aventura en el penúltimo capítulo sea un corazón puro, el cual fue convertido con el fin de cuidarlo de entes malvados, y que este personaje haya desarrollado toda una relación familiar con sus protectores, o incluso el hecho de poner a nuestros amigos en contra nuestra, como es el caso de Luigi, convertido en Mr. L, o la traición de Dimentio, uno de los esbirros del conde cenizo, el cual durante nuestra aventura ha estado ayudándonos a estropear los planes del conde para sus fines, o el propio trasfondo amoroso del Tippy y el conde, hacen de este un ejemplo de que se pueden crear lores complejos e interesantes dentro de un Mario, el cual siempre ha estado en el estatus de salvar a la princesa de las garras de cierta tortuguita llena de espinas. Ahora, aquí deberíamos hacernos la siguiente pregunta: si Super hubiese seguido la misma línea que The Thousand Year Door, ¿hubiera triunfado dentro de las opiniones del fandom? Quizás lo hubiera hecho, pero lamentablemente Super es recordado como el downgrade de los Paper Mario, pero no precisamente por la historia, sino más bien a nivel jugabilidad. Como ven, el cambio es demasiado notorio. Basta con comparar un gameplay de los juegos anteriores con el gameplay de Super para darse cuenta de que en efecto no se parecen en lo absoluto. ¿Es que acaso Nintendo se arriesgó mucho en esas jugadas? Pero yo creo que el salto hasta el Super creo que ha chocado bastante a la gente, porque cambiar de fórmula a otra sería como, bueno, algo inesperado, pero depende de cómo funcione. Por ejemplo, es como que si tuviese un juego de peleas, para que el lado se convierta en puzzle, y pues la gente tiene que acostumbrarse, pero ¿qué tal está? Igualmente pues para muchos les puede chocar. Y también en ese caso pues era un plataformero que, bueno, con elementos RPG obviamente, pero eso es lo que pensaban, era un nombre que la jugabilidad era muy distinta a otro y que solamente un momento era RPG, pero no era similar al que nosotros teníamos acostumbrado. En parte fue arriesgada por el hecho de cambiar sustancialmente toda una serie de mecánicas que los otros dos juegos ya tenían y que el segundo había perfeccionado los del primero. Pero por el otro lado, el plataformero siempre fue el género de Mario y por ende ir hacia ese cambio no era tan arriesgado como parece. Sin dudarlo, y aunque funcionaron medianamente bien algunas cosas como el uso del mundo 2D y 3D, el cambio extremadamente notorio de las mecánicas de Super fue un paso para adelante, por así decirlo, porque cambiar el concepto original por otro que contrasta demasiado es una propuesta arriesgada, ya no solo por la manera y cómo la comunidad se lo tomaría, sino también en cómo el juego ejecutaría estas nuevas mecánicas. Yo creo que la apuesta hacia la fórmula de plataformero fue
fue arriesgado, porque no solamente se veía la recepción del público, sino también cómo se había manejado. Vamos a explicar todo por partes. Nintendo agarró todo lo construido en las primeras entregas y las mandó al carajo. Bueno, casi todo. Super Paper Mario es básicamente un plataformero, algo que se veía en sus predecesores, pero más como una mecánica secundaria, es decir, no era lo principal, sino más bien lo eran las batallas. Aquí sucede prácticamente todo lo contrario. Nos enfrentamos a un juego con un plataformeo en 2D, algo así como lo vimos en los primeros juegos del fontanero y en New Super Mario Bros. De la Nintendo DS. De hecho, quizás podríamos clasificar a Super como un pseudo sucesor del juego antes mencionado, pero hay ciertas cosas que lo distinguen. Las mecánicas RPG que aún existen en el juego. A comparación de un clásico 2D plataformero de Mario, Super usa HP de vida, tanto en nosotros como en los enemigos, de tal modo que no mueres directamente si chocas con un enemigo o si un ataque te alcanza, sino más bien te resta HP, que una vez que llegues a 0 es cuando por fin mueres. He de decir que puedes aumentar el límite de vida usando ciertas acciones, así como recuperar HP usando objetos. Lo mismo sucede en nuestros adversarios. Cada uno, dependiendo de su dificultad, irá aumentando su nivel de vida y tendrás que buscar otras formas para realizar ataques más efectivos. Y hablando de eso, para atacar puedes seleccionar entre una vasta selección de objetos los cuales pueden ayudarte para atacar a tus contrincantes, ya sean ítems usando los ataques que tiene tu personaje o usar las habilidades de los pixies, los entre comillas compañeros del juego. Las entre comillas las habrá más adelante, por cierto. De momento tengamos en cuenta de que las habilidades de los pixies pueden servir tanto para desplazarnos, realizar ataques, agarrar objetos, etc. Y hablando de los personajes, tenemos 4 en total. Mario tiene la habilidad de pasar del 2D al 3D, recordando de cierto modo el plataformeo de las entregas pasadas. Puedes usar esto para saltear enemigos, recolectar objetos, etc. Sin embargo, esto tiene un límite de tiempo y una vez agotado, comenzará a quitarte vida. Después tenemos a Peach, que puede planear usando su sombrilla, Bowser, quien puede atacar escupiendo fuego, y por último tenemos a Luigi, quien puede realizar un super salto, ideal para llegar más rápido a lugares elevados. Sin embargo, el hecho de que se haya apostado por un sistema de plataformeo 2D tuvo sus consecuencias, y una de ellas es que el juego se volvió preocupantemente lineal, a comparación de las otras entregas que eran más exploración y podías influir dentro del juego. Además, hay ciertos tramos de la nueva jugabilidad que terminan siendo muy cuestionables si me lo preguntan. Lo que más reprocho del juego serían esas zonas en las que el juego te obliga a hacer acciones tediosas para poder pasar. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual los protagonistas entran a una mansión y está embrujada, y la dueña, entre comillas, bueno, el espíritu que tomó la mansión, le obliga a conseguir tanta cantidad de rupias para poder romper su maldición. Y si bien es una cantidad exagerada y después el juego te muestra un método del cual sería para conseguir fácilmente, al principio para llegar a ese método tenés que andar corriendo por una rueda giratoria durante 2 o 3 minutos o más incluso, y eso no es divertido, mantener oprimido el botón de derecha por 5 minutos sin hacer nada, y lo peor era que no podías pasarte porque si no dejaba de rodar la rueda y eso era aún más tedioso. Y lo que era el disgusto, creo que de la mayoría sea de los personajes, que bueno, tenías a los supuestos compañeros que son los pixeles, pero plan solamente eran habilidades de ciertos personajes y ya, que eran para complementar a uno a otro. Aparte pues algunos personajes que no eran muy destacables a comparación de otros en ese juego. Por ejemplo, vamos a comparar pues un aldeano de cierto nivel con Dimentio, por ejemplo, el bufón ese, que era mago también. Y aparte de los puzzles, por ejemplo, había un momento, no sé si me acuerdo, en el mundo 2, era una comunidad de cavernícolas o era de la prehistoria. Te decían cómo completar el nivel, pero a la mitad no te decían
¿qué es lo que deberías complementar para finalizar? Por ejemplo, cuando ya terminas de golpear bloques, creo en el primer nivel, y ves que sube todo un pilar. Lo que tienes que hacer es presionar el botón menos, pero no te dicen ni al principio o algo así. Si tienes que usar guías para que se pueda continuar esa parte. Aparte, pues en algunos mundos no sabes de dónde dirigir todo eso, sino tienes que hacer por distinto. Lo que más reprocharía sería la estética, que si bien puede sonar contradictorio a lo que dije anteriormente, pero todo lo que tiene un estilo visual muy poligonado, al punto que llega a ser bastante básico a diferencia de los anteriores Paper Mario, haciendo que tenga un ambiente un tanto aburrido por ratos. Otra cagada que considero que tiene Super son los compañeros, o conocidos en este juego bajo el nombre de pixelitos, que para serles sincero son demasiado planos al punto que se pueden comparar a los de 64, puesto que estos solo se guían a Mario porque ese es su rol y ya, a diferencia de Dual Sandiador donde los compañeros tenían un rol más profundo en la historia. Sin embargo, la peor cagada que considero que tiene Super es que es algo que también la comunidad considera un downgrade, pero que quería guardármelo para esta pregunta: ¿qué es lo más importante en un videojuego? Es decir, su gameplay. A diferencia de los dos títulos anteriores, Super presenta un gameplay jodidamente lineal, teniendo un esquema menos explorativo y carente de creatividad en algunos desafíos, llegando a ser tediosos, y el hecho de cambiar constantemente de personaje llega a ser molesto. No es algo como cambiar los compañeros en los juegos anteriores, sino me refiero a cambiar constantemente de personaje para casi cualquier mierda, como si no hubiera variedad se tratase, llegando a ser un producto demasiado extraño y hasta inconsistente, que vendría siendo peor para la siguiente entrega. Y lo que más me agrada del juego es el estilo artístico, que a veces resalta demasiado bien, sobre todo por el uso de colores, también el uso de diferentes estilos, cosa que nunca en ningún otro juego de Paper Mario se hizo. Lo de los cubos en el último nivel, que es todo negro, y también el nivel del inframundo, y en el nivel 3 también, donde todo es pixelado. Eso realmente me gustó. Super tuvo ciertas ideas que, déjenme decirles, eran interesantes para su propuesta, pero realmente arriesgó mucho más de lo que debería haber hecho. Tener el peso de dos juegos muy queridos por la comunidad fue sin duda la piedra más grande que pesa dentro del juego, y quizás si es que se hubiese apostado por seguir la misma fórmula, o que este sea un juego independiente de los Paper Mario, tal vez hubiera corrido con mejor recibimiento que al que tuvo al final. Tristemente siempre nos vamos a quedar con ese ¿qué pasaría si? Lo cierto es que las cosas después de Super no fueron las mismas, pues si bien su sucesor Sticker Star retornó la mecánica RPG del juego, a día de hoy es considerado por muchos como el peor de la saga y casi nadie aboga por él, y el resto de juegos no tienen la misma acogida que tuvieron los anteriores Paper Mario. Porque si bien volvieron al viejo estilo, lo hicieron con reformas. En el primero, tus ataques eran stickers y tenías que elegir cuál sticker usar, y bueno, era de salto, martillo, pero eran limitados. Y en cierta forma también es porque no había incentivos para hacer batallas, no subías de nivel de experiencia, y lo único que tenías eran monedas que para comprar stickers, que al final no servían mucho porque los stickers se conseguían en todos lados, así que lo que menos te iban a faltar son stickers. En el segundo juego es como que sí, hay mayor incentivo, o sea, te dan monedas también, pero subís de nivel tu martillo de pintura y puedes recargar más pintura. Pero no, el personaje sigue golpeando igual, y las cartas son el reemplazo de las pegatinas. Pero aún así es como que tenía la mayoría de los elementos del anterior juego, y si bien este juego, el de Wii U, fue mejor en historia y yo creo que en todo, aún no llegó al corazón de la gente porque aún seguía siendo un Sticker Star, solo que reformado. Por eso pasó sin pena ni gloria. Frente a este panorama, queda claro que Super cambió las cosas dentro de la subsaga. Un montón de decisiones, sumado al hecho de que viene del linaje de los Paper Mario, le jugaron en contra al título, y sus sucesores no pudieron regresar a las viejas glorias a pesar de tener el RPG que le gustó a los fanáticos. Lo cierto es que tal parece que esta maldición va a continuar, pues a la fecha de este video, Origami King no consiguió levantar la recepción del
del público. Frente a este panorama desolador, uno quizás daría por muerto los Paper Mario. No obstante, me gustaría plantear la siguiente pregunta: ¿es viable que Nintendo se arriesgue con otra propuesta similar a Super? Y a nivel de ventas fue uno de los más vendidos, 14 millones de copias tuvo, no es poco eso. Yo creo que a nivel de ventas podría ser rentable, no sabemos cuánto, pero sobre todo por la fanaticada que hay. Como dije, sectores que aman este juego y sectores que odian, pero no creo que le iría mal, solo que no sé si le iría siendo un éxito rotundo, pero mal no le iría. No puedo decir mucho también con esta última pregunta. Super fue un producto irregular, pero creo que sí se puede hacer un producto un tanto viable si se corrigen los errores que el juego original hizo. Errores que, aparte de ser muy básicos con el gameplay lineal, son fáciles de corregir si tan solo Nintendo dejase su manía de traer lo viejo sin modernizarlo. Algo así como en un Super Mario Bros. Que ocurre más o menos lo mismo. Aún así, este pobre pendejo aún tiene sus esperanzas vivas para ver otra vez un Paper Mario como The Two Sanjeador, o por lo menos como 64, pero no lo mismo, sino algo nuevo, algo que pueda triunfar en el término de calidad sobre esta saga. Que Nintendo haga otra apuesta como Super, yo lo dudo realmente, porque con la recepción actualmente que recibió Super, pienso que no va a gustar otra plataforma para la franquicia, excepto algunas mecánicas que trajo ahí, por ejemplo el de Mario, que al final había vuelto con Splash. Con respecto a la dimensión retro, de ahí que vuelva todo plataformeo, lo dudo. Yo creo que van a seguir apostando por ideas diferentes. Creo que ahora el papel Mario tal lo está convirtiendo como un género diferente, que es el puzzle, porque para variar, pues a Mickey no podría considerar como un buen juego puzzle, más no RPG, porque algunas de sus mecánicas que son pseudos RPGs no funcionan realmente como quieren llegar. Ahora sí es divertido si quieres completarlo como puzzle, que son algunos, por ejemplo, dar tácticas en qué momento atacar a un enemigo o qué objetos serían útiles para esos casos, y si no lo resuelves, pues piña. Al final de cuentas, tenemos frente a nosotros al Downgrade, el juego que cambió la saga para siempre, el que lo mató, entre muchos otros calificativos. Solo sabemos que después de Super, nada fue igual. Y esta fue la historia del Paper Mario más polémico de todos. Quizás nos volvamos a ver en algún otro momento y en algún otro lugar.